La tarde se cernía sobre la vecindad como un manto de ceniza. El cielo estaba cubierto por nubes de un gris enfermizo, como si alguien hubiera derramado ceniza sobre el horizonte. Un silencio denso flotaba en el aire, roto únicamente por el chillido lejano de un gato que parecía haber visto algo que los humanos no podían comprender. El olor a humedad se mezclaba con un aroma agrio, parecido a carne en descomposición, aunque nadie sabía de dónde provenía. Don Ramón estaba sentado en la entrada de su casa, remendando una vieja camisa. La Chilindrina jugaba con un trompo, pero su mirada se desviaba cada tanto hacia la puerta de la vecindad, como si esperara que algo terrible apareciera por allí. «Papá», dijo ella en voz baja. «¿Escuchas eso?» Don Ramón alzó la cabeza. Un ruido sordo, casi como un latido profundo, resonaba en el aire. Parecía venir del portón principal. «Habrá sido el viento, Chilindrina». Su tono era despreocupado, pero sus ojos no. Al mismo tiempo, el chavo corría por el patio con su típico entusiasmo, pero de pronto se detuvo, olfateando el aire como un animal asustado. «Oigan. Huele raro», murmuró, frunciendo la nariz. «¿Cómo? A podrido». Doña Florinda salió de su casa con una escoba en la mano. «Seguramente es don Ramón que no se baña», dijo con un desdén mecánico, pero su voz temblaba. Unos pasos pesados resonaron del otro lado del portón. Lentos. Medidos. Demasiado profundos para un simple visitante. La sombra de alguien se proyectó en el suelo. Ancha, desproporcionada. La puerta de hierro se abrió con un chirrido que hizo eco en cada rincón. Allí estaba el señor Barriga. Su rostro lucía extrañamente pálido, con la piel casi traslúcida. Sus ojos parecían dos pozos negros sin reflejo. «Buenas tardes», dijo con un tono áspero, casi metálico. Doña Florinda fue la primera en hablar. «Ah, señor Barriga. Pensamos que no vendría hoy». «Vengo a cobrar la renta», respondió, pero su voz parecía lejana, como si viniera de un túnel. Detrás de él apareció Ñoño, sujetando un maletín, pero se quedó inmóvil al ver el semblante de su padre. «Papá», susurró. «Te ves diferente». El profesor Girafales, que justo había llegado con un ramo de flores, frunció el ceño. «Señor Barriga, ¿se siente usted bien?» El hombre no contestó de inmediato. Solo los miró, uno por uno, con una calma antinatural. Luego, una sonrisa helada se dibujó en su rostro, tan tensa que parecía que la piel iba a desgarrarse. De pronto, un chillido cortó el ambiente. Era el mismo gato de antes, que apareció corriendo como si huyera del mismísimo infierno. El animal se detuvo frente al clon, erizó su pelaje y buzó. Los ojos del señor Barriga se clavaron en el felino. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia el gato con un movimiento imposible de describir. Rápido y lento a la vez, como un salto distorsionado. El gato chilló más fuerte, pero Barriga lo sujetó con una mano. El crujido de huesos resonó en el aire, un sonido seco, espantoso. El animal cayó inerte, el cuello torcido en un ángulo antinatural. La Chilindrina gritó. «Papá, el señor Barriga mató al gato». Don Ramón se levantó de un salto. «Oiga, ¿qué le pasa?», gritó, acercándose con cautela. El hombre giró la cabeza, lentamente, hasta que su mirada se posó en don Ramón. La sonrisa seguía allí, fija, y un hilo de sangre del gato goteaba de sus dedos. «La renta», susurró con una voz que parecía provenir de varias gargantas a la vez. «Todos deben pagar». Un escalofrío recorrió a cada uno. Incluso el profesor Girafales, que pocas veces perdía la compostura, dio un paso atrás. Ñoño balbuceó. «Ese no es mi papá». El verdadero señor Barriga apareció entonces por la puerta, jadeando, con el rostro lleno de sudor y los ojos desorbitados. «Deténganlo», gritó. «Ese no soy yo». Todos se giraron, confundidos. Allí estaba, el auténtico, con su maletín y el bigote ligeramente desarreglado. Miró al otro. La copia. Los dos hombres idénticos se miraron fijamente. El aire se tornó más espeso, casi irrespirable. La copia inclinó la cabeza hacia un lado, como un cuervo curioso, y de su boca escapó una risa gélida, hueca. «Yo soy el verdadero», dijo el clon, y su voz vibró en el suelo como un terremoto.
Doña Clotilde, que había permanecido callada, dio un paso al frente con los ojos muy abiertos. Eso no es de este mundo. Susurró, apenas audible. El chavo se escondió detrás de un barril, temblando. Don Ramón tomó a la Chilindrina de la mano. Todos. Adentro de las casas. Ordenó con voz ronca. Pero nadie se movió. Era como si una fuerza invisible los mantuviera clavados en el lugar. El clon del señor Barriga dejó caer el cuerpo del gato al suelo. La sangre formó un pequeño charco que reflejaba la tenue luz del atardecer. Luego, levantó una mano manchada de rojo y la lamió lentamente, con un gesto casi ritual. El verdadero señor Barriga retrocedió, horrorizado. ¿Qué eres?, preguntó, su voz quebrada. El clon inclinó de nuevo la cabeza, y una voz gutural salió de su garganta. Soy lo que ustedes han olvidado. Las luces de la vecindad parpadearon al mismo tiempo, como si la electricidad hubiera sentido miedo. Un viento helado recorrió el patio, apagando las pocas velas que había en las ventanas. En ese momento, todos supieron que la noche que se avecinaba no sería como ninguna otra. La oscuridad cayó sobre la vecindad con una rapidez antinatural. El cielo se volvió de un negro viscoso, sin luna ni estrellas, como si un manto de tinta hubiera devorado el firmamento. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a hierro y óxido. La sensación de que algo antiguo y hambriento merodeaba era tan intensa que a algunos les faltaba el aliento. El clon del señor Barriga permanecía de pie en medio del patio, inmóvil, como una estatua de carne. Sus ojos, dos pozos sin fondo, parecían absorber la poca luz de los focos parpadeantes. A cada parpadeo de esas luces, su silueta parecía distorsionarse, como si se deshiciera y reconstruyera en un suspiro. Doña Florinda se abrazaba a sí misma, temblando. Esto no es posible. Su voz era apenas un murmullo. El profesor Girafales, siempre tan correcto, intentó mantener la calma. Debe haber una explicación científica. Pero el temblor de su mano, que aún sostenía el ramo de flores, lo traicionaba. El verdadero señor Barriga dio un paso hacia su doble. «Aléjense de él», gritó. «No se acerquen». El clon giró la cabeza con un movimiento espasmódico, hasta que su rostro se inclinó en un ángulo imposible, como si el cuello fuera de goma. Una sonrisa demasiado amplia se extendió por su cara, dejando ver dientes que parecían afilados, más de los que un humano debería tener. «Todos deben pagar», susurró, su voz resonando como si viniera de varios lugares a la vez. Un sonido de cristales rompiéndose estalló en una de las ventanas. Nadie se había movido. Nadie. El viento soplaba fuerte, pero no lo suficiente para causar tal estruendo. Algo invisible los acechaba, y todos lo sentían. La Chilindrina, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la mano de don Ramón. «Papá. Tengo miedo». «Tranquila, mija», dijo don Ramón, intentando sonar firme mientras miraba alrededor en busca de una salida. De pronto, el clon alzó la mano, y los faroles de la vecindad se apagaron todos a la vez. La oscuridad los envolvió por completo. Un silencio sepulcral llenó el patio. Solo se escuchaba la respiración agitada de cada uno. Y un leve sonido de goteo, como agua cayendo en un balde. Pero el olor metálico en el aire revelaba la verdad. Era sangre. «Prendan las luces. Rápido», gritó el verdadero señor Barriga, desesperado. Cuando la electricidad regresó en un parpadeo, un grito desgarrador rompió el aire. Todos se giraron hacia la fuente. Un perro callejero yacía en la esquina, destripado, con las vísceras colgando como hilos carmesí. Nadie lo había escuchado llegar. Nadie lo había visto morir. Doña Clotilde se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Esto es obra del mal», susurró. El clon miró el cadáver del animal y luego a los presentes, como un niño que muestra un juguete roto. Su sonrisa era un arco de locura. Ñoño, paralizado, dejó caer el maletín que llevaba. El ruido metálico del golpe rebotó en las paredes, y el clon se movió con un chasquido casi imperceptible, apareciendo frente a él en un parpadeo. Todos contuvieron el aliento. «Papá», balbuceó Ñoño, retrocediendo. El verdadero señor Barriga corrió hacia su hijo, pero el clon levantó una mano. Un viento cortante surgió de la nada, empujándolo hacia atrás con tal fuerza que cayó al suelo, golpeándose la espalda.
El clon inclinó su rostro hacia el niño, sus ojos ahora rojos como brasas. Tú. Eres mío. Dijo con una voz que hizo vibrar las paredes. Ñoño comenzó a llorar, paralizado por el terror. El profesor Girafales, venciendo su miedo, se interpuso. Basta. Déjelo en paz. Gritó. El clon lo miró fijamente. Durante un instante, el tiempo pareció congelarse. Luego, una risa gutural surgió de su garganta, grave y hueca, como si viniera del fondo de un pozo. De pronto, los espejos de las ventanas estallaron uno a uno, lanzando fragmentos de vidrio al aire. Nadie salió herido, pero la amenaza era clara. Don Ramón aprovechó la distracción para tomar a Ñoño del brazo y arrastrarlo junto al verdadero señor Barriga. Tenemos que salir de aquí. Susurró, con los ojos clavados en el clon. Pero la puerta principal de la vecindad se cerró de golpe, con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Un pestillo invisible parecía sellarla. Estaban atrapados. El chavo, temblando detrás de su barril, murmuró. No. No es un hombre. Doña Clotilde, con la mirada fija en el clon, habló con una voz que no parecía suya. ¡Ay! Rituales antiguos. Dijo. Rituales que pueden traer una copia de un alma. Un doble. Pero no es humano. Es una sombra que quiere carne. Todos la miraron, pero nadie tuvo tiempo de preguntar más. El clon levantó la cabeza hacia el cielo, y un alarido inhumano brotó de su boca, un sonido que heló la sangre de todos. Las luces parpadearon otra vez, y el suelo del patio comenzó a humedecerse con un líquido oscuro que olía a óxido. La chilindrina rompió en llanto. Papá, no quiero estar aquí. Don Ramón la abrazó con fuerza. Tranquila, mi amor, tranquila. El verdadero señor Barriga, desesperado, gritó. ¿Qué quieres de nosotros? El clon bajó lentamente la cabeza, y su voz se volvió un susurro que parecía arrastrarse por cada rincón. Quiero ser el único. El viento sopló con furia, y los focos parpadearon hasta casi extinguirse. Algo, en lo más profundo de la vecindad, parecía moverse, como si las sombras cobraran vida. Todos supieron en ese instante que aquella noche solo acababa de comenzar. Y que el horror apenas mostraba su primer rostro. El silencio que siguió al último parpadeo de las luces era tan profundo que los propios latidos del corazón de cada vecino parecían retumbar como tambores de guerra. Un frío helado descendió sobre la vecindad, un frío que no provenía del aire sino de algo más antiguo, más oscuro, que se filtraba desde el suelo y las paredes. El clon del señor Barriga permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si escuchara una melodía que nadie más podía oír. Sus ojos, dos agujeros en la noche, destellaban un brillo carmesí que pulsaba rítmicamente, como un corazón enloquecido. De pronto, un sonido de garras arrastrándose surgió desde los callejones que rodeaban la vecindad. Era como si algo, o muchas cosas, se aproximaran, rascando las paredes, arañando la realidad misma. El chavo se encogió detrás de su barril, apretando los ojos con fuerza. «Papá», susurró la chilindrina, con la voz quebrada. «Se escucha algo allá afuera». Don Ramón tragó saliva, sus manos sudorosas aferrando un pedazo de madera que había encontrado. «Lo sé, hija. Quédate detrás de mí». El verdadero señor Barriga, aún con el rostro desencajado, miraba a su doble con desesperación. «Dinos qué quieres. Déjanos en paz», gritó, pero su voz sonó diminuta ante el vacío. El clon giró la cabeza lentamente, cada movimiento acompañado de un crujido de huesos. «Pagar. Todos», dijo, y su voz se desdobló en un coro de susurros que parecían provenir de las paredes. En ese instante, un chillido desgarrador se oyó desde el tejado. Todos alzaron la vista y vieron siluetas de gatos, decenas de ellos, con los ojos brillando en la oscuridad. Pero esos ojos no eran normales. Ardían como carbones, y de sus fauces caía un líquido oscuro que olía a metal y podredumbre. Uno de los felinos saltó al patio, pero en el aire se contorsionó de forma imposible, estallando en una lluvia de sangre que manchó el suelo y las paredes. Los demás comenzaron a maullar en un tono casi humano, un lamento que helaba la sangre. Doña Clotilde retrocedió, persignándose una y otra vez. «Esto no es obra de Dios». El profesor Girafales, a pesar del terror, dio un paso adelante. «Esto debe tener una explicación.
exclamó, aunque su voz temblaba. El clon sonrió, mostrando dientes cada vez más afilados, como si se multiplicaran en su boca. Explicación. Murmuró. Ustedes son la explicación. Sin previo aviso, el suelo del patio comenzó a agrietarse. De las grietas brotaba un líquido espeso, negro, que olía a sangre y tierra podrida. El líquido se movía como si tuviera vida propia, avanzando hacia los pies de los vecinos. Al tocar la piel, producía un ardor que quemaba como ácido. Doña Florinda gritó, retrocediendo mientras sostenía a Kiko. Nos quiere matar. Quiere matarnos a todos. Kiko lloraba desconsolado, su característico Mahami sonando más desesperado que nunca. El clon levantó los brazos, y de las sombras de las paredes surgieron formas amorfas. Figuras que parecían hechas de humo y carne a la vez, con ojos brillantes que parpadeaban como estrellas muertas. Se movían lentamente, acercándose a los vecinos, cada paso acompañado de un sonido de succión, como carne siendo arrancada del hueso. Don Ramón apretó su pedazo de madera. ¡Atrás!, gritó, interponiéndose entre una de las sombras y su hija. La figura de humo se detuvo, inclinando lo que parecía una cabeza. De repente, se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. Don Ramón la golpeó con todas sus fuerzas, pero la madera atravesó el cuerpo sin resistencia. Sin embargo, un chillido ensordecedor llenó el aire, y la sombra se desvaneció como ceniza. «No podemos quedarnos aquí», exclamó el profesor Girafales. «Hay que salir». Intentaron correr hacia el portón, pero este permanecía sellado por una fuerza invisible. Los golpes, las patadas, nada lo movía. Mientras tanto, el clon comenzó a caminar lentamente hacia el centro del patio, cada paso dejando una huella sangrienta. Su voz resonó otra vez, múltiple, como si 100 personas hablaran a la vez. Nadie se irá hasta pagar. El verdadero señor Barriga se colocó frente a su doble. Si quieres a alguien, tómame a mí. Déjalos ir. El clon lo miró, y por un instante sus ojos dejaron de brillar. Una mueca casi humana apareció en su rostro. Pero de inmediato, su piel comenzó a abrirse en pequeñas grietas, de las cuales brotaba un líquido negro que chisporroteaba en el suelo. Su boca se abrió más allá de lo natural, dejando escapar un rugido que hizo vibrar las paredes. Los focos parpadearon de nuevo, y en ese momento, una sombra se deslizó detrás de Doña Florinda. Nadie tuvo tiempo de advertirle. La criatura de humo se abalanzó, arañando su espalda con garras invisibles. Ella gritó de dolor mientras la sangre manaba en líneas finas. «¡Mamá!», chilló Kiko, tratando de ayudarla. El profesor Girafales corrió hacia ella, golpeando la sombra con un palo de escoba, lo que hizo que la entidad retrocediera emitiendo un chillido agudo antes de disolverse. La vecindad entera era un caos. Sombras que atacaban, el suelo que respiraba, y el clon que seguía avanzando como un espectro imparable. El verdadero señor Barriga, empapado de sudor, se volvió hacia los demás. «Tenemos que enfrentarlo», dijo con voz quebrada. «Si no lo detenemos, nos matará a todos». Doña Clotilde, con la mirada fija en el clon, habló de nuevo. «Hay historias», susurró. «De antiguos experimentos, de cuerpos copiados a través de rituales. Pero lo que han traído aquí no es solo un doble. Es algo peor». El clon detuvo su andar, como si hubiera escuchado cada palabra. Sonrió, y sus dientes parecieron multiplicarse en la oscuridad. «No hay salida», dijo. Un estruendo ensordecedor sacudió la vecindad, como si algo gigantesco hubiera golpeado la tierra desde abajo. El suelo vibró, y las grietas se abrieron más, dejando escapar vapor caliente con olor a azufre. La noche no parecía tener fin. El terror se volvía cada vez más denso, y todos comprendieron que el verdadero infierno acababa de comenzar. El calor que emanaba de las grietas del suelo era tan intenso que el aire se ondulaba como un espejismo. El olor a azufre y carne quemada se mezclaba con el miedo de todos, creando una atmósfera asfixiante. Las sombras que rodeaban la vecindad se retorcían como si tuvieran vida propia, formando figuras grotescas que parecían observarlos con ojos invisibles. El clon del señor Barriga avanzó un paso más. Cada vez que su pie tocaba el suelo, una mancha de sangre negra se extendía, chisporroteando como si la tierra misma ardiera.
Su sonrisa era una grieta interminable que revelaba filas de dientes imposibles, brillando como cuchillas en la penumbra. Don Ramón, con el pedazo de madera en la mano, se adelantó un poco, sudoroso. No podemos quedarnos de brazos cruzados, murmuró entre dientes. La chilindrina le jaló la camisa con desesperación. Papá, no. Él no es humano. Precisamente por eso, replicó don Ramón, aunque sus ojos delataban su terror. El profesor Girafales recogió un tubo de metal que yacía cerca. No podemos dejar que se acerque más. Si no hacemos algo, esto será nuestra tumba. Doña Clotilde alzó la voz, temblorosa pero firme. Esperen. Tal vez haya otra forma. Escuchen. Las historias que oí en mi juventud hablan de copias hechas con rituales, pero esas copias pueden ser devueltas a la nada si se destruye su corazón de sombra. Todos la miraron sin comprender. ¿Corazón de sombra?, preguntó el verdadero señor Barriga, jadeando. Algo que no vemos, pero que late dentro de él. Un núcleo de oscuridad, explicó ella. Debemos golpearlo donde más duele, pero no sé dónde está. El clon inclinó la cabeza hacia ella, como si hubiera escuchado cada palabra. Su sonrisa se ensanchó, y una voz múltiple brotó de su boca. Intenten. Si se atreven. Las sombras que lo rodeaban se agitaron violentamente, lanzándose hacia los vecinos como un enjambre de pesadillas. Una de ellas se abalanzó sobre don Ramón, que apenas logró apartarse. El tubo de metal del profesor Girafales atravesó otra sombra, que chilló y se deshizo en una nube de polvo negro. Doña Florinda protegía a Kiko detrás de ella, su rostro marcado por el terror. Kiko, no te muevas, ordenó, mientras miraba a todas partes. El chavo, con un palo de escoba, temblaba detrás de su barril. Yo puedo ayudar, murmuró, pero sus piernas se negaban a obedecerle. El clon dio un paso más y extendió los brazos. De sus palmas brotó un humo denso que olía a carne podrida. Ese humo se movía como serpientes, deslizándose hacia los vecinos. Al tocar las paredes, dejaba marcas negras que parecían quemaduras. El verdadero señor Barriga, desesperado, gritó. Ahora. Todos juntos. Don Ramón, el profesor Girafales y el propio señor Barriga corrieron hacia el clon, golpeándolo con todo lo que tenían. Madera, tubo de metal, incluso las propias manos. Pero cada golpe atravesaba su cuerpo como si golpearan aire. Sin embargo, el clon emitió un gruñido gutural, como si el contacto le causara alguna incomodidad. Sigan, vociferó Girafales. Doña Clotilde, cerrando los ojos, comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido, un cántico que parecía vibrar en las paredes. Las sombras retrocedieron un poco, retorciéndose con furia. El clon la miró, y su expresión cambió a una mueca de ira. En un parpadeo, apareció frente a ella, tan rápido que el aire estalló en un golpe sordo. La tomó por el cuello con una mano, levantándola del suelo. Silencio. Bruja. Rugió, su voz vibrando como un trueno. Doña Clotilde pataleaba, sus ojos desorbitados. El profesor Girafales corrió hacia ellos, golpeando el brazo del clon con el tubo. El monstruo gruñó, soltándola con un empujón que la hizo caer al suelo, tosiendo. El clon abrió la boca y dejó escapar un chillido agudo, tan penetrante que los vecinos se taparon los oídos. Las grietas del suelo se ensancharon, y de ellas comenzó a brotar un líquido rojo oscuro, más espeso que antes, que subía como si quisiera inundar el patio. «Nos va a ahogar», gritó doña Florinda, retrocediendo con Kiko. Ñoño, que se había mantenido en silencio, se acercó a su padre con lágrimas en los ojos. «Papá. Tengo miedo». «Tranquilo, hijo, tranquilo», le dijo el verdadero señor Barriga, aunque su propia voz temblaba. De repente, el clon lanzó un zarpazo en el aire, y una onda invisible golpeó a todos, haciéndolos caer al suelo. El aire se llenó de un rugido profundo, como el de una bestia atrapada en una cueva. Don Ramón, con la respiración agitada, se puso de pie y miró fijamente al clon. «Si tiene un corazón, lo encontraré», murmuró. Sin pensarlo, corrió hacia él, esquivando las serpientes de humo. Con un grito, hundió el pedazo de madera en el pecho del clon. Para sorpresa de todos, el golpe no atravesó el aire. La madera se incrustó en una carne viscosa que no parecía de este mundo. El clon emitió un alarido ensordecedor.
Su cuerpo se arqueó, y de la herida brotó un líquido negro que chisporroteaba como ácido al tocar el suelo. ¡Ay! Gritó el profesor Girafales. Ese es su punto débil. El verdadero señor Barriga se unió, golpeando con todas sus fuerzas. Cada impacto hacía que el clon chillara y su piel se resquebrajara, dejando ver un interior de pura oscuridad que latía como un corazón. Las sombras que rodeaban el patio se agitaron enloquecidas, algunas disolviéndose, otras atacando con desesperación. Pero los vecinos, impulsados por el miedo y la furia, contraatacaron. Don Ramón golpeaba sin parar, el profesor Girafales blandía el tubo como una espada, y hasta doña Florinda, con la escoba, arremetía contra las entidades de humo. El clon cayó de rodillas, su voz convirtiéndose en un coro de gritos. No. Soy una copia. Balbuceó, su rostro deformándose como cera al fuego. Un último golpe de Don Ramón hundió el pedazo de madera hasta el fondo. Un estallido de luz roja llenó el patio, cegándolos a todos. El clon lanzó un grito final, tan agudo y profundo que parecía romper la realidad, antes de desplomarse en el suelo. El silencio volvió de golpe, pesado como una lápida. El cuerpo del clon se deshacía lentamente en un charco de sombra líquida que se evaporaba en un humo espeso, dejando tras de sí un olor insoportable, a metal y azufre. Los vecinos, exhaustos y temblorosos, se miraron sin decir palabra. Sabían que aquello no había terminado. Que, de algún modo, lo que habían enfrentado no era solo carne y hueso. Doña Clotilde, aún recuperando el aliento, murmuró con la voz rota. Esto no es el final. La noche seguía sin mostrar la más mínima señal de amanecer. El humo oscuro que se evaporaba del cuerpo del clon parecía formar figuras en el aire. Rostros distorsionados que abrían la boca en gritos mudos, como si almas atrapadas buscaran escapar. El olor a metal y azufre se volvió tan intenso que arrancaba arcadas. Los vecinos respiraban con dificultad, cubriéndose la nariz, intentando no caer presa del mareo. ¿Está muerto?, preguntó Kiko con un hilo de voz, abrazado a su madre. El profesor Girafales miraba el charco de sombra que se contraía y expandía como un corazón negro. No lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Doña Clotilde, con el rostro pálido, negó lentamente. No ha terminado. De repente, un sonido repugnante, como huesos rompiéndose y carne desgarrándose, llenó el aire. El charco se agitó, burbujeando. De su centro surgió una mano deforme, seguida de un brazo cubierto de venas brillantes como brasas. La criatura que emergió no era ya el señor Barriga, sino algo mucho peor. Una amalgama de carne, sombra y dientes que cambiaba de forma a cada instante. La chilindrina gritó y se cubrió los ojos. Don Ramón la rodeó con sus brazos, retrocediendo. «Dios mío», exclamó. El ser levantó la cabeza. Una versión grotesca del rostro de Barriga, pero con ojos rojos como fuego y mandíbulas desarticuladas que se abrían en 4 direcciones. La voz que surgió era un rugido gutural que hizo temblar las paredes. No he terminado. El suelo vibró con fuerza, y las grietas se abrieron más. De ellas brotó una sangre espesa, caliente, que comenzó a inundar el patio hasta los tobillos de todos. Su temperatura quemaba la piel como si caminaran sobre brasas líquidas. «¡Corran!», gritó Don Ramón, pero la puerta seguía sellada. La criatura avanzó, sus pasos dejando huellas de fuego oscuro. De su cuerpo surgieron tentáculos de sombra con puntas afiladas que se agitaban como látigos. Uno de ellos se lanzó hacia el profesor Girafales, cortando el aire con un silbido. Él logró esquivarlo, pero el tentáculo golpeó una pared, dejando una grieta profunda como si hubiera usado un mazo. Otro tentáculo azotó cerca de doña Florinda, arrancándole un grito. Un fragmento de madera salió disparado, cortándole la mejilla y dejando un hilo de sangre. Kiko chilló, aterrorizado. El chavo, detrás de su barril, temblaba tanto que el palo de escoba se le resbaló de las manos. No puedo», balbuceó. El verdadero señor Barriga, con el rostro ensangrentado por pequeños cortes, se adelantó. «Basta. Si me quieres a mí, tómame, pero deja a los demás». La criatura se volvió hacia él, y sus múltiples ojos ardientes parpadearon al unísono. «Eres débil», escupió, su voz vibrando como un terremoto. «Ellos pagarán».
De pronto, un tentáculo se lanzó hacia Ñoño. El niño gritó, paralizado. Don Ramón, sin pensar, saltó frente a él, recibiendo el golpe en el costado. El impacto lo lanzó varios metros, chocando contra una pared con un sonido sordo. La sangre brotó de su boca. «Papá», gritó la Chilindrina, corriendo hacia él. Don Ramón se incorporó con dificultad, apretando los dientes por el dolor. «Estoy bien», dijo, aunque su voz estaba quebrada. La criatura rugió, lanzando varios tentáculos al mismo tiempo. El profesor Girafales y doña Florinda esquivaban como podían, mientras doña Clotilde continuaba murmurando las mismas palabras en aquel idioma extraño, su voz temblando pero firme. «Sigan golpeando su pecho», gritó ella. «Su corazón de sombra sigue ahí. No paren». El verdadero señor Barriga recogió el tubo de metal y corrió hacia el monstruo. Don Ramón, a pesar del dolor, se unió, arrastrando el pedazo de madera ensangrentado. Ambos atacaron al mismo tiempo, clavando sus armas en lo que parecía el torso de la bestia. Un chillido infernal llenó el aire. La criatura se retorció violentamente, pero los tentáculos no se detuvieron. Uno golpeó al profesor Girafales en la pierna, provocándole una herida profunda de la que brotó sangre a borbotones. Él gritó de dolor pero no soltó el tubo. La sangre que inundaba el patio subió hasta las rodillas, burbujeando como si estuviera viva. Cada gota que tocaba la piel dejaba un ardor insoportable. El chavo, con los ojos desorbitados, tomó de nuevo el palo de escoba y corrió hacia el monstruo, lanzando un golpe desesperado. Para sorpresa de todos, el palo atravesó parte de la sombra, y el monstruo rugió de nuevo. «Funciona», gritó el chavo. «Podemos». El profesor Girafales, a pesar del dolor, se incorporó. Todos juntos. Los vecinos atacaron en una frenética oleada. Don Ramón con su madera, el profesor Girafales con el tubo, incluso doña Florinda usando la escoba como lanza. El verdadero señor Barriga clavó el tubo una y otra vez en el centro del pecho de la criatura. Cada golpe liberaba un chorro de líquido negro que chisporroteaba al tocar el suelo. La bestia lanzó un rugido tan fuerte que las ventanas vibraron. Sus tentáculos comenzaron a convulsionar, golpeando las paredes y el suelo con violencia. Un fragmento de concreto cayó del techo, aplastando parte de un barril. Doña Clotilde levantó las manos al cielo, su voz transformándose en un grito profundo que resonó en cada rincón de la vecindad. Las sombras parecieron detenerse un instante, como si algo invisible las contuviera. El clon, o lo que quedaba de él, cayó de rodillas. Su cuerpo se desmoronaba, pero seguía moviéndose, su boca emitiendo un gruñido de pura rabia. «No. Acabarán conmigo». Don Ramón, empapado en sudor y sangre, levantó su pedazo de madera y lo hundió de nuevo en el pecho de la criatura. El verdadero señor Barriga hizo lo mismo. El monstruo lanzó un alarido final, un sonido tan agudo que rompió varios cristales. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, liberando un vapor negro que olía a carne quemada. Pero mientras se deshacía, un último tentáculo se agitó violentamente, azotando el aire. Golpeó a Don Ramón en el brazo, dejando una profunda herida sangrante antes de desvanecerse. La criatura cayó finalmente, convirtiéndose en un charco oscuro que se evaporó lentamente, dejando el suelo cubierto de sangre espesa. El calor desapareció de golpe, reemplazado por un frío sepulcral. Los vecinos, jadeantes, se miraron unos a otros. Estaban cubiertos de cortes y moretones, pero vivos. La vecindad, sin embargo, parecía un escenario de guerra. Paredes agrietadas, barriles destrozados, el suelo teñido de rojo. Doña Clotilde se apoyó en una pared, exhausta. No estoy segura de que haya terminado», susurró. El cielo seguía sin mostrar rastro de amanecer. Un silencio extraño, expectante, se extendía, como si la noche contuviera el aliento. La sensación de que algo más quedaba por revelarse era insoportable. La vecindad estaba en ruinas. El suelo, aún húmedo de sangre, despedía un vapor frío que se elevaba como una neblina espesa, cubriendo cada rincón. Las paredes estaban agrietadas, las puertas astilladas, y un silencio sepulcral se extendía como una mortaja. Nadie se atrevía a hablar. Todos escuchaban, temiendo oír de nuevo el rugido del monstruo. Don Ramón se apoyaba contra una pared, la manga empapada por la herida que el tentáculo le había dejado.
La Chilindrina, con el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar, lo abrazaba con fuerza. El profesor Girafales cojeaba, su pantalón desgarrado por la profunda herida en la pierna. Doña Florinda apretaba a Kiko contra su pecho, mientras el verdadero señor Barriga sostenía a Ñoño, ambos cubiertos de cortes y manchas de sangre seca. ¿Se terminó?, preguntó Kiko con voz temblorosa. El profesor Girafales respiró hondo, mirando el charco oscuro que quedaba en el centro del patio. Parece que sí, dijo, aunque en su voz no había convicción. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra. El charco de sombra se agitó, como si algo latiera dentro de él. Una burbuja de aire emergió de la negrura y explotó con un sonido húmedo. El líquido comenzó a deslizarse lentamente, formando un círculo perfecto en el suelo. Doña Clotilde dio un paso al frente, sus ojos fijos en la figura que el charco dibujaba. Aún no ha terminado, dijo con un tono grave. El verdadero señor Barriga frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lo destruimos. Doña Clotilde respiró hondo, sus manos temblorosas. Hay historias antiguas, comenzó. Hablan de rituales prohibidos, de hechicerías que pueden extraer la esencia de una persona para crear un doble. Pero ese doble no es solo carne. Es un vacío hambriento, una sombra que quiere ocupar el lugar del original. Todos la escuchaban en un silencio tenso, apenas respirando. Quizás, continuó, alguien intentó jugar con esas fuerzas. Tal vez una maldición, un experimento, o una venganza. No lo sé. Lo único seguro es que el clon no desaparece fácilmente. Si no se destruye su núcleo de oscuridad, puede regresar. Con otra forma. Antes de que nadie pudiera responder, un sonido gutural surgió del charco. Una silueta emergió, pero no era el monstruo de antes. Era una figura humana. Idéntica al señor Barriga. Su piel estaba rasgada, con líneas rojas brillando como venas de fuego, y sus ojos ardían con un fulgor carmesí. Se puso de pie, lentamente, como si nada hubiera pasado. Ustedes no me matarán, dijo, su voz retumbando en todas direcciones. Un grito unánime de horror estalló entre los vecinos. El verdadero señor Barriga apretó a Ñoño contra su pecho, el miedo pintado en su rostro. Don Ramón, exhausto pero furioso, levantó su pedazo de madera. Acabemos con esto de una vez por todas. El clon sonrió, mostrando dientes más afilados que nunca. Con un movimiento brusco, saltó hacia ellos. Sus uñas, ahora cuchillas, rozaron la pared, arrancando trozos de cemento. Los vecinos se dispersaron, esquivando sus ataques. La criatura se movía con una velocidad inhumana. Uno de sus zarpazos alcanzó al profesor Girafales en el hombro, desgarrando carne y dejando una herida sangrienta. Él gritó de dolor, pero no soltó el tubo de metal. El chavo, temblando, tomó su palo de escoba y corrió hacia el clon, golpeándolo en la espalda. El monstruo se giró y lanzó un rugido, empujándolo con una fuerza brutal. El niño cayó al suelo, aturdido pero vivo. Doña Florinda, con una valentía desesperada, arremetió con la escoba. El clon la esquivó y la tomó del brazo, levantándola en el aire. Kiko gritó, histérico. ¡Mamá! Don Ramón, viendo la escena, gritó con furia y se lanzó hacia el clon, clavando su madera en el costado de la criatura. El monstruo rugió, soltando a Doña Florinda, que cayó al suelo jadeante. El verdadero señor Barriga, con el rostro endurecido por la determinación, levantó el tubo de metal. Esto termina aquí, vociferó, corriendo hacia su doble. El clon se volvió hacia él, sus ojos rojos ardiendo como brasas. Nunca serás único, gruñó. En un instante, todos los vecinos se unieron. El profesor Girafales, a pesar de su herida, atacó con el tubo. Don Ramón golpeó una y otra vez. Doña Florinda, con la escoba, lanzó golpes furiosos. Incluso el chavo, sangrando de un brazo, golpeó con su palo. La Chilindrina, entre lágrimas, arrojaba piedras. Cada impacto hacía que la criatura gritara y su piel se desgarrara, dejando ver una oscuridad palpitante en su pecho. El corazón de sombra. El verdadero señor Barriga, con un rugido de pura rabia, hundió el tubo directo en ese punto. Un estallido de luz roja iluminó la vecindad. El clon lanzó un alarido final, tan agudo que pareció quebrar el aire.
Su cuerpo se desmoronó, la piel ardiendo como papel. De su interior brotó un torrente de sangre negra que salpicó a todos, quemando la piel con un ardor insoportable. Los vecinos siguieron golpeando incluso cuando la criatura dejó de moverse, la furia y el miedo apoderándose de ellos. Golpes, gritos, sangre. Hasta que lo que quedaba del clon no fue más que una masa irreconocible de carne y sombra que se disolvió lentamente en humo, dejando solo un charco de líquido oscuro que se evaporó en segundos. El silencio volvió, denso y pesado. Solo quedaban los jadeos de los vecinos y el olor nauseabundo de sangre y azufre. El cielo, finalmente, comenzó a aclararse con los primeros tonos grises del amanecer. Doña Clotilde, cubierta de sangre y polvo, se apoyó en una pared. Quizás, dijo con voz temblorosa. Esto fue un castigo. O un experimento de alguien que no debió jugar con la vida. Tal vez. Una sombra creada de la envidia o del odio. Nunca lo sabremos. El verdadero señor Barriga miró el lugar donde el clon había caído, su rostro una mezcla de alivio y horror. Lo importante, dijo, con voz rota, es que terminó. Pero doña Clotilde lo miró con ojos llenos de advertencia. Terminó. Por ahora. El amanecer iluminó la vecindad, revelando el desastre. Sangre seca en las paredes, marcas de garras, el olor a muerte impregnando cada rincón. Ninguno de ellos volvería a ver ese lugar de la misma manera. Y aunque el clon había desaparecido, en el fondo de sus corazones, todos sabían que las sombras nunca desaparecen del todo. La vecindad, silenciosa y rota, quedó como un recuerdo eterno de aquella noche en la que la oscuridad tomó forma. Y casi los devora a todos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.